Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, muchas palabras, transgresión inevitable. Así sucede, entre más nosotros caemos en esa, ¿cómo pudiéramos calificar esa tendencia de soltar palabras quizás sin meditarlo mucho, solo a golpe de temperamento, oígase bien, a golpe de temperamento? Al final estamos rompiendo ciertas normas que son quizá las bases o los parámetros de nuestra estabilidad como personas y en nuestras relaciones también. La Biblia lo afirma, que en las muchas palabras no falta pecado. Pues ese es nuestro tema hoy, muchas palabras, cuidado, transgresión inevitable. Es precisamente lo que dice el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Noten que no hay nada malo y puede haber mucho de bueno en uno poner guarda a su boca y refrenar uno sus palabras, porque cuánto bien y cuánto mal se puede hacer con las palabras, pero a veces nuestra tendencia más bien es destruir que construir. Entonces, tanto que puede haber detrás de esta condición, de esta tendencia de hablar demasiado. Puede haber demasiada autosuficiencia, puede haber un poquitito de orgullo, puede haber esa sensación de que los demás necesitan tanto de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden haber. Así es que la palabra está muy clara. Permítanme leer de nuevo el texto, Proverbios 10 y verso 19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Creo que tenemos aquí que escoger qué clase de persona queremos ser. Si queremos ser ese de muchas palabras o queremos ser la persona prudente que sabe refrenar sus labios. ¿Qué es esto? Es saber uno con verdadero discernimiento cuándo y qué hablar, en qué momento sí, en qué momento no, con quiénes hacerlo, de qué exactamente uno debe hablar. Pues con esa base, entonces les invito a que me acompañen. Vamos a trabajar con la interrogante: ¿cómo se transgrede con las palabras? ¿Cómo se peca? ¿Cómo se rompen ciertas normas que Dios establece para nuestro mismo bienestar? ¿Cómo se transgrede con las palabras? Atención a las respuestas que vienen. Lo primero, se transgrede con las palabras cuando se cruza el límite del derecho propio y se agrede el derecho ajeno. Qué importante es esto, el límite del derecho. ¿Qué les puedo decir? No podemos decir en cualquier lugar a cualquier persona lo que se nos antoja. No podemos hacer. Qué importante es reconocer derechos, pero ¿qué pasa con muchas personas? Si reconocen sus propios derechos. Cuando sus derechos son agredidos, son lastimados, son invadidos, ahí sí ponen el grito en el cielo. Pero no se dan cuenta que ellos también pueden extralimitarse y cruzar límites y fronteras invadiendo, ofendiendo el derecho de los demás. Esa es una línea, amigos, que todos debemos estar siempre viendo muy detenidamente, con mucha claridad. ¿Hasta dónde terminan mis derechos y comienzan los derechos de los demás? Y cuando se trata de comunicación, hombre,
Parece que hemos perdido de vista todo esto. Yo solo me fijo en algunos, no todos, algunos medios de comunicación donde, no sé, para ganar gente viendo la noticia, etcétera, se extralimitan y se hacen afirmaciones y aseveraciones que no tienen ningún fundamento, no hay ninguna prueba de lo que están afirmando, no hay manera de demostrarlo, pero aún así lo sueltan, invadiendo el derecho de las demás personas. Uno no debiera de expresar cosas que a uno no le constan, y no solo en un medio de comunicación masivo, así persona a persona, uno no debiera expresar opiniones y hacer afirmaciones de algo que a uno no le consta y algo de lo que uno no tiene prueba fehaciente de que así sea. Por tanto, se transgrede con palabras cuando se cruza el límite del derecho propio y se agrede el derecho de los demás, el derecho ajeno. Segunda respuesta, ¿cómo se transgrede con palabras? Bueno, se transgrede cuando se transgrede la palabra de Dios al hablar de modo que la ofende y la deshonra. Eso es transgredir también con palabras. Hay gente que no tiene, por lo visto, no tienen temor de Dios porque se atreven a contradecir la palabra de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros? Frágiles criaturas. Nuestra vida es un soplo, es un suspiro. Y la palabra de Dios es eterna. La misma Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, o sea que un día no estarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, dice en otra de sus partes la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, si hay algo a lo que le debemos tener, y yo creo que decir respeto me quedo corto, sí. Así como lo escuchan, me quedo corto. Yo creo que nosotros debiéramos de tener suficiente temor de Dios y de su palabra como para no menoscabar, para no menospreciar, para no contradecir esa palabra que nos es dada para salvación, para consuelo, para consejo y guía de Dios para nuestras vidas. Pero vivimos en un mundo donde ya nada es sagrado. Un mundo en el que todo es cuestionable. La gente lo dice sin el mayor empacho, que son ateos, que no creen en Dios y comienzan a denigrar a Dios, la palabra de Dios, la iglesia, los creyentes, etcétera, etcétera. No se dan cuenta, triste es esto, que están prácticamente pavimentando su camino hacia el infierno mismo, no solo en la eternidad, en esta vida. Porque la vida se encarga de demostrar a las personas sus errores. ¿Cuántos que se las daban de ateos? Yo los miré después de rodillas clamando a Dios por perdón en medio de grandes tragedias. Y no es que esté yo vaticinando nada, simplemente estoy diciendo que al hacernos transgresor de la palabra de Dios, ¿cómo lo hacemos? Al hablar de un modo que ofende la palabra de Dios, que la deshonra. De esa manera nos hacemos transgresores con nuestras palabras. No, esto es como para pensarlo más en serio y vamos, si queremos opinar aquí, allá, hagámoslo. Pero con las cosas de Dios, mi consejo es no provoquemos a Dios con nuestras palabras, con nuestros conceptos y criterios y opiniones. Tercera respuesta, ¿cómo se transgrede con las palabras? Se transgrede al hablar mentiras y hacer correr falsos rumores. También así se transgrede con palabras. Falsos rumores es la manera de describir a la sociedad contemporánea. Vivimos leyendo desde noticia o publicación seria hasta pasquines o basura en las redes sociales y no nos damos cuenta que hacemos correr toda esa basura cuando la leemos y la comentamos
A eso me refiero con hablar mentiras y hacer correr falsos rumores. Tenemos que, no sé, tenemos que hacer mejor este mundo. Lo hemos convertido en una verdadera selva donde, no sé, como animales nos perseguimos unos a otros, nos mordemos, nos comemos, nos lastimamos y con un deleite morboso de fondo. Es tan triste cómo hemos llevado a la humanidad a estadios tan patéticos como lo es la vida actual. Figúrense, amigos, vivimos en medio de unos tremendos adelantos tecnológicos, pero a la vez en medio de una miseria humana, de una ruina moral. Hoy día la gente hace lo que quiere, dice lo que quiere. A nadie le importa pisotear el honor de los demás. A nadie le importa reírse de lo ajeno, reírse incluso del dolor de las personas. Todo porque nos hemos hecho transgresores con nuestras palabras, hablando mentiras y haciendo correr falsos rumores por doquiera que vayamos. Yo creo que tenemos que ser más selectivos de qué medios de noticias vamos a ver, qué lecturas vamos a hacer. Hay unos que se les llama periódicos que debiera llamársele basura, porque no son periódicos. Y si hablamos de redes sociales, Dios mío, es una cosa increíble. No hay manera de frenar y de censurar tanta cultura de odio que corre a través de las redes sociales, que son como cloacas hoy día. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, sigo sumando y con lo cual voy cerrando el tema. ¿Cómo se transgrede con las palabras? Se transgrede al decir el nombre de Dios en falso o en vano. Era una costumbre cuando yo era niño jurar. Lo aprendimos, no sé, de los padres, de los abuelos, de la gente alrededor. Pero cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta que Dios no nos permite jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nuestra cabeza. Dijo Jesús que ni por nuestra propia cabeza podemos jurar porque ni siquiera podemos hacer blanco o negro un solo cabello. Pero la gente cómo está acostumbrada a jurar y a perjurar, usando muchas veces el nombre de Dios en vano y en falso. Esa es una costumbre que hay que quitarse. Todavía de vez en cuando escucho un cristiano que para darle fuerza a un argumento dice, te lo juro. Eso está malo. Hay que dejar de jurar. Nosotros los cristianos debiéramos de decir, te lo prometo. Ahí sí. Te prometo que lo que te digo es así, pero no te lo juro. No podemos jurar. La palabra de Dios nos dice que no podemos y no debemos jurar. Eso es parte de usar el nombre de Dios en vano. Y yo creo que aún nosotros los creyentes también, si nos vamos a referir a Dios, sea para darle gloria, para darle alabanza, pero no que estemos usando el nombre de Dios de una manera vana, en asuntos que nada tiene que ver sacar el nombre de Dios, porque la situación no tiene nada que ver con eso. Es caer en una especie de mal hábito de estar usando el nombre de Dios en vano, que es uno de los principales o primigenios enunciados en los mandamientos de la ley mosaica. No usar el nombre de Dios vanamente. Pues vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable. Otras versiones dice, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo nos hacemos transgresores con nuestros dichos, con nuestras palabras, con nuestras opiniones? ¿Cómo es que nos hacemos transgresores con las palabras? Esa ha sido la pregunta con la que hemos trabajado a lo largo del programa. Y les he dado 4 maneras cómo nos hacemos transgresores con las palabras. 1. Cuando se cruza el límite del derecho propio y se agrede el derecho ajeno con nuestras palabras.
2. Nos hacemos transgresores cuando se transgrede la palabra de Dios al hablar de modo que ofendemos y deshonramos esa palabra de Dios, que debe ser parte más bien del respeto por nuestro temor a Dios. Y número 3, también nos hacemos transgresores cuando se transgrede al hablar mentiras y hacer correr falsos rumores. Y número 4, cuando se transgrede al mencionar el nombre de Dios en falso o en vano. Amigos, no hagamos nada de esto, no hagamos que nuestra boca peque, porque en las muchas palabras, la transgresión, el pecado, es inevitable. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Muchas palabras, transgresión inevitable. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.